La interrelación que existe en el mundo nos permite ya, desafortunadamente tuvimos este problema del COVID, pero que nos hace reflexionar, nos hace buscar en la red respuestas. Entonces, precisamente en el análisis de esas respuestas que tiene que aportar la ingeniería legal al desarrollo de nuestro país, nos permitimos estar buscando en la red lo referente a esto y con mucho cariño, con mucha alegría les comento que sí, sí existe en la red la respuesta. Encontramos a unas personas de Argentina, un señor Patricio que da cursos online para la impartición de todo tipo de conocimientos. Es grato saber que personas comunes como su humilde servidor son capaces de elaborar todas estas herramientas. Bueno, esa es una parte, ¿verdad? La otra parte tiene que ver con las herramientas actuales, las herramientas de alta tecnología. ¿A qué me quiero referir? Me quiero referir al diseño de puentes en forma digital, que nosotros estamos viendo aquí a nuestras espaldas, el desarrollo de la construcción de un puente en Francia. Precisamente esa empresa con tecnología alemana nos muestra cómo en estos cursos que encontramos en la red y que los pueden ver en nuestras páginas de Ingeniería Civil y la de Ingeniería y Arquitectura Legal, UNAM, Ciudad Universitaria, ahí podemos ver cómo se utiliza la tecnología para los procesos de modernización, de optimización de recursos, de eficiencia. Y entonces vemos, por ejemplo, en la red precisamente encontramos elementos como la metodología BIM o el sistema Revit, que no son más que sistemas digitales de arquitectura que lo que hacen es que nosotros entremos en forma digital, como les dije, a un espacio y a partir de ese espacio lo empecemos a diseñar, ¿verdad? Sea una casa, sea un edificio. En este caso ponen un edificio de pocos niveles y en este caso ponen a ese edificio todas las bondades del sistema, ¿verdad? Del sistema digital, que podemos hacer las volumetrías, podemos hacer los análisis de precios, podemos hacer el despiece del material. En suma, podemos hacer que lo que proyectamos cumpla con lo que nosotros estamos construyendo. Esto es, que el costo y el tiempo se den en el proyecto. Esas dos palabras no se cumplen en México. El costo y el tiempo lo dice la empresa PwC, que como ya les comentamos es una empresa inglesa que fue contratada por el gobierno de México para hacer una evaluación del Tren Maya, del proyecto, es su proyecto financiero, y resulta que él es el que da el dato duro en 2017 en la revista Obras sobre el asunto en qué parte nos encontramos los mexicanos, ¿verdad? Y entonces esto es difícil de digerir, puesto que tenemos ahorita el compromiso de sacar estas obras, las grandes obras que la Cuarta T tiene por delante, y este espacio lo que busca es, como decían nuestros amigos ingenieros, a ustedes jóvenes que nos están viendo, tienen que saber que la solución a todos estos problemas, porque es un problema y es un problema del mundo, nosotros los mexicanos ya lo desarrollamos, ya lo hicimos, ¿sí? Entonces esto no es un sueño de un joven ingeniero, de Alberto Coria, no, esta es una realidad que está plasmada en la bitácora electrónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a realizar? Vamos a enseñarles a ustedes
muchas cosas. Este taller lo que busca es que apliquemos la ingeniería legal, que seamos capaces de aplicar los derechos que como mexicano, como cualquier mexicano, nosotros tenemos en lo referente a los procesos constructivos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña remembranza de cómo inicia la ingeniería legal. La ingeniería legal inicia aproximadamente en los años 50, en la primera devaluación que existe en México. El ingeniero Alberto Coria era constructor, estaba construyendo unas casas, se viene la devaluación, él da un precio y resulta que pierde dinero. Entonces él inicia con la investigación de por qué fue. Entonces se va a Argentina, empieza a buscar en los libros del mundo, y toda esa bibliografía la tenemos en sus apuntes, en los que nos dio, en los que asistimos a esas charlas y que están en las páginas de Ingeniería y Arquitectura Legal. Bueno, me voy a permitir leer, y digo leer textual, porque la lectura de esta carta, hecha en 1995, nos retrata a cuerpo entero lo que el profesor Coria hace 35 años pensaba sobre los procesos constructivos. Es una carta dirigida por su servidor, por Alberto Ramírez, al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Tiene de fecha 28 de marzo de 1995, tiene los sellos de Presidencia de la República y dice: respetuosamente solicito a usted sea analizada la Ley de Obra Pública y reglamentos concurrentes, ya que a pesar de que desde el 1 de enero de 1994 fue modificada cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio, carece de los elementos necesarios para hacer que dentro de los procesos constructivos se dé la eficiencia y la productividad, elementos indispensables para una verdadera modernización en este sector. Es el creador de la infraestructura sobre la que descansa cualquier tipo de actividad económica, sean carreteras, puentes, puertos, viviendas, desarrollo turístico, etc. Con sus acciones, usted ha demostrado que nadie está por encima de la ley. Es el derecho el que debe normar nuestra convivencia social. En este sentido, lo que me impulsó a que personalmente entregara al candidato de la Esperanza, Luis Donaldo Colosio, que en paz descanse, el proyecto Estructura Técnico-Jurídico-Administrativa para la Ejecución de Obras, del cual anexo copia. Esta entrega se realizó gracias a la entusiasta colaboración del diputado federal, licenciado Alejandro Rojas Díaz Durán, sin la que dicha comunicación en forma directa no se hubiera realizado. Aquí quiero agradecer al licenciado Rojas, que hoy es el suplente del senador Monreal, del senador Ricardo Monreal, y que nos ha prometido una entrevista a este espacio. Entonces, recibí también correspondencia suya donde se compromete a continuar con dignidad y firmeza las tareas que se había propuesto el licenciado Colosio. Las propuestas para iniciar el análisis que busca modificar la Ley de Obra Pública busca desterrar de esto la corrupción, la ineficiencia, ese cáncer que carcome nuestra sociedad. Hay corrupción en 7 de cada 10 obras del gobierno, y esto lo dice Gustavo Aguiñaga, director de auditorías de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo publicó La Jornada el 31 de noviembre del 93. Esta corrupción se presenta en concursos amañados, mala ejecución, que según el Banco Mundial tuvo problemas de estimación y diseño. En el asunto de la Carretera del Sol, cuyo costo inicial fue de 2.1 mil millones de dólares, cifra 2 veces superada, y esto lo publica La Jornada el 27 de junio del 94. La solución existe, está en nuestras manos, no eleva costos en los procesos constructivos, se requiere tan solo voluntad política para incluir dentro de la nueva reglamentación la participación más activa,
con mayor sentido ético y profesional del gremio constructor. Continuamos rigiéndonos por los reglamentos escritos en 1928. Esta propuesta fue presentada al licenciado Salinas de Gortari, a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, al Colegio de Ingenieros Civiles, al Colegio de Arquitectos de México, sin haber recibido respuesta alguna. Existe bueno, aquí ya continúa el asunto de otra persona a la que le entregamos, pero al final ese es el inicio, porque en la red también ahí hay unos compañeros de Colombia que dicen que ellos empezaron a desarrollar todo esto. Eso no es cierto. Nosotros tenemos las pruebas que están en la universidad, y que ustedes tienen en sus apuntes. Ahora, vamos a ver qué más nos fue entregando la red para que nosotros pudiéramos ir enriqueciendo nuestro taller. ¿Qué nos entregó? Nos entregó lo referente a los cursos online. Nos dio tips que nosotros tenemos en nuestra página de Ingeniería Legal y que tienen que ver con este asunto de poder venderles, ¿verdad? Pero da la pequeña casualidad que nosotros no tenemos la intención de vender, nosotros tenemos la intención de que este conocimiento, que no es nuestro, es de la humanidad, pues lo conozcan en Estados Unidos. Por ahí nosotros tuvimos relación con gente de Los Ángeles y de Texas. Recordemos que en Texas y en Los Ángeles ya somos mayoría los mexicanos. Entonces nosotros tenemos que mostrarles al mundo que esta herramienta que desarrolló Alberto Coria es una herramienta que le sirve al mundo. ¿Y por qué hablo del mundo? Porque precisamente en la tesis que desarrolló su servidor, quiero hacerles mención precisamente a esto que creo que es muy importante, que es la presencia de México en el mundo, en la historia del mundo. Bueno, se refiere, esta lo voy a leer textual, se refiere a los cambios en nuestra Constitución y dice así: los anteriores artículos constitucionales son el proceso de un largo peregrinar por la historia para fundar una nación, de alguna manera inventarla, imaginarla y reconocerla colectivamente como algo único, propio e independiente de la voluntad del poder de los otros. Pero si algo prueba nuestra búsqueda obsesiva de autodeterminación, es precisamente los cambios mundiales que han corrido por México, bajo todas las formas inimaginables, como ejércitos, como personas, como ideas y como mercancías. Esos cambios han definido los rumbos y los tiempos de nuestra nación más de lo que solemos admitir. El etos nacional aprendió muy joven a construirse negando las evidencias de su contacto con los otros, sepultando incluso legados y tradiciones que satanizamos como ajenos y sin embargo eran la materia prima de nuestra vida. La negación liberal de la herencia española durante el siglo XIX, negación que fundó políticamente la nacionalidad mexicana, también en el largo esfuerzo del siglo XX por construir una economía nacional y una política propia a salvo de la intemperie mundial, autosuficiente una, soberana a la otra. Y aquí viene el punto que les comento. Nuestra historia ha sido en buena medida la historia del ancho mundo. Llámese la expansión del Imperio Español hacia América en el siglo XVI, su declive ante la competencia europea en el siglo XVIII, o el ascenso de la República Imperial Estadounidense en el XIX, antes de su hegemonía planetaria en el siglo XX. El expresidente Zedillo declaró al New York Times, después de la caída del socialismo a nivel mundial, cuando fue el asunto de Rusia, que se desintegró en tiempos de Mikhail Gorbachev, en tiempos de la perestroika y glasnost, ¿sí? Entonces, México fue el conejillo de Indias en la modernización mundial de los 90s. El fin de la Guerra Fría, la revolución tecnológica y la aparición de poderosas economías supranacionales, con que nos sorprenden las postrimerías del siglo, han arrojado sobre el mundo y por lo tanto sobre México
un nuevo paradigma de modernización, un nuevo camino a la riqueza hacia la viabilidad de las naciones. Bueno, entonces esta es así una breve remembranza de por qué nosotros, los mexicanos, estamos en el concierto del mundo. Hoy en 2020, continuamos en los conciertos del mundo. En 2019, recordemos que en la elección del señor Trump, México tuvo que ver cuando hubo una migración del sur del país hacia Estados Unidos. Nosotros estuvimos ahí en el concierto mundial. Hoy, en el asunto del COVID, de las estrategias que se han desarrollado, seguimos y creo que no lo estamos haciendo mal. Ese ya sería un asunto los datos duros ahí están. No hemos caído en una crisis de salud grave. Entonces, en ese sentido voy a seguir hablando sobre la aportación de la red a este espacio. Les comenté sobre lo que encontramos por parte de argentinos, pero también les quiero comentar que encontramos por parte de la tecnología europea, pues estamos viendo a mis espaldas el desarrollo de un puente. Encontramos también ahí cursos relacionados con la construcción de puentes a partir de programas de digitalización muy interesantes, muy prácticos, muy didácticos, y al final, pues, ¿qué es lo que nos muestran? Que la tecnología, lo que hoy vemos, lo que hoy aquí a nuestras espaldas estamos viendo, pues se puede cumplir cabalmente. El asunto de que el proyecto cumpla con tiempo y que cumpla con el costo. Entonces, ¿qué más nos aportó la red? Nos aportó la experiencia, por eso les estoy hablando de un programa en la red que existe, de tecnología alemana, pero la empresa es francesa, está desarrollada en México, y por ahí la colocamos en nuestra página. Pero también hemos visto la página del doctor Carbonell, que los invito, también lo tenemos en nuestro espacio, y él es especialista en derecho. Sus comentarios son muy inteligentes, muy claros, y entonces estuvimos viendo también otros videos hechos aquí por compañeros arquitectos, y los tenemos en nuestra página, la utopía de las ciudades. Entonces, en donde hacen estos profesionales de la construcción un análisis de cómo debe de ser el México de este nuevo siglo, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo eso, estuvimos viendo lo relacionado con algo muy importante, y esto tiene que ver, el título dice Introducción a la Transformación Digital. Es el ingeniero Germán Helera, y él es consultor en transformación digital. Él está dando un curso, y él es de Perú, y él está utilizando básicamente, ¿qué es lo que él dice? Él dice que en su país, tenemos que cambiar del papel a la digitalización, que la obra tiene que digitalizarse, y empieza a hablar de todo lo que nosotros en México ya conocemos. Aquí se han desarrollado muchos programas, hay programas de este tipo, pero creo que ninguno le da digamos, como coloquialmente en México lo comentamos, no le da al clavo en el asunto, no le dan al punto importante, y ese punto importante es la aplicación de la ingeniería legal, de las ideas de Alberto Coria. Sí, nosotros debemos de saber que la ingeniería legal desarrolló una herramienta que tiene que ver con una idea básica, que es precisamente la estructura técnico-jurídico-administrativa, que recuerden, nos las dio en los cursos,
Es esta, ¿se acuerdan? ¿Sí? En donde este esquema gráfico de la estructura era la estructura técnico-jurídica administrativa. Existe al centro un control de verificación, es un octágono y en cada uno de los vértices pues puede existir el director de obra, los especialistas, el contratista, el contratante, el profesionista, la empresa de servicios, los proveedores y otros. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos que se interrelacione lo técnico, lo jurídico y lo administrativo? Ese es la esencia, ese es el secreto de Alberto Coria, esa interrelación en el proceso constructivo entre lo técnico, lo jurídico y lo administrativo. Vale para una pequeña construcción de una casa de 2 niveles, vale para un puente, vale para un centro comercial, vale para lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber que esa herramienta que desarrolló Alberto Coria es una herramienta científica. ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros vamos a entrar en el asunto de la demostración. La demostración es obvio, tiene que venir con un ejemplo claro, un ejemplo que hayamos desarrollado, y precisamente esa es la sorpresa, ¿no? La sorpresa es de que hay ingenieros, compañeros de su servidor, que han estado ya en la Ciudad de México, han desarrollado ya obras en la Ciudad de México y han utilizado esta herramienta. Ahora, ¿por qué no podemos sacarlo a la luz a los compañeros? Sí van a salir. Ellos me prometen que salen, pero no dan la cara porque al final son inversiones, son los dueños del dinero, son formas de trabajo que no las van a, los que desarrollan la infraestructura, los negocios en México, no lo van a permitir, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir poco a poco haciendo en estas charlas, que van a ser de media hora, ir desarrollando precisamente ese planteamiento, esa búsqueda, y ustedes paulatinamente se van a dar cuenta de cómo es muy simple desarrollar esta metodología. El primer punto fue el planteamiento del problema en base al orden jurídico existente. Entonces, como ya les comenté, es importante que nosotros sepamos que estas herramientas ya las podemos desarrollar en nuestro país y que podemos adecuar los programas de cómputo que nos venden, que el mercado vende a la normatividad de la ingeniería y arquitectura legal, ¿sí? Que es la base, como yo les comenté, de la bitácora electrónica. La bitácora electrónica tiene como base precisamente el desarrollo de la ingeniería legal. Es una mala aplicación porque la esencia de la ingeniería legal es ser transparente, hacer que los procesos sean transparentes, hacer que a la vista de todos esté el proceso constructivo, digo, de todos a los que les interesa y con sus sí, a veces las obras son de interés nacional, tienen un interés económico, pero después de que se inauguran se pueden mostrar toda la forma como se desarrollaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Y creo que es muy fácil de comprenderlo, ¿verdad? Que nosotros los humanos somos los que desarrollamos esta tecnología que está a nuestras espaldas, pero nosotros los humanos también somos los que hacemos que funcione o no funcione bien el sistema de cómputo. En este caso, en México, no sabemos, no lo entendemos, no lo comprendemos. Por eso hablamos siempre del surrealismo de este país, donde desafortunadamente, y cuesta trabajo decirlo, pero en la administración pasada del gobierno del Distrito Federal se hizo el fraude mayor en el mundo en infraestructura. La línea 12 del metro es eso. Entonces, es vergonzoso, pero ahí está. Ahora,
en las nuevas obras que están por salir, que ayer se dio el banderazo de salida. Nuestro presidente habla de que al grupo ICA le dio a precio alzado sus tramos. Recordemos que dividieron en tramos el kilometraje del Tren Maya, y una parte de ese kilometraje le tocó al grupo ICA. Y dentro del discurso en el que se habló de las bondades de esta empresa, de que ha construido, se le comentó que no iba a haber más de... que no iba a haber, era precio alzado, ¿no? Es un precio el que dieron, y ese precio es el que van a tener que comprometerse a entregarla en tiempo y forma. Ahora, estos son datos que a veces son difíciles y que los encontramos en revistas, en periódicos, en el periódico Basta, que es un periódico que apoya mucho al señor Andrés Manuel. En él, un día sí y otro día también, sacan la corrupción en Pemex. Y precisamente ahí, en ese periódico, salió un asunto que nadie desmintió, que tiene que ver con el señor Trump y con su yerno, el señor Kushner, y con la empresa que él tiene, y esta empresa tiene un video en Netflix donde tiene que ver con el alto costo de la vivienda en los Estados Unidos y la rapiña que existe alrededor de todo esto. Bueno, este personaje está en Dos Bocas, esa es una. Y el otro, que el grupo ICA, en la obra que estuvo en el Canal de Panamá, quisieron hacer lo que hacen aquí en México. No dan un costo y después dicen que ya no les alcanzó el tiempo, lo tratan de justificar, y resulta que en Panamá les dijeron: me diste un costo, ese me lo cumples, y de ahí vienen sus problemas. Entonces, esos son datos que nosotros nos vamos a acercar al grupo ICA, nos vamos a acercar a los ingenieros encargados de la obra. Tenemos la obligación ética y moral de acercarnos a nuestras autoridades para seguir insistiéndoles que esta no es una necesidad intelectual de Alberto Coria, esta es una necesidad del país, ¿sí? Y entonces pues vamos a utilizar las herramientas que Alberto Coria nos proporcionó, ¿verdad? Que es la utilización de la ley. Y en ese sentido yo le quiero comentar que precisamente el que fue el impulsor de la ingeniería legal, y lo digo ahí están los datos, fue Felipe Calderón. Cuando tuvimos una entrevista con él, él dijo, como tuvimos el placer de conocerlo cuando éramos jóvenes, hace 25 años o más, él lo encontramos antes de que fuera funcionario en la Secretaría de Energía. Recordemos que la Secretaría de Energía saltó para ser candidato y después presidente. Yo le comenté sobre esta herramienta de la ingeniería, él me dijo que lo buscara. Ahí están los datos donde yo le comento a él que pues cómo se burlaba lo que nuestro presidente llama el elefante reumático, cómo se burlaban de él, y me manda las cartas donde me dice, bueno, que te hagan caso y a ver quién no hace caso. Al final se acabó la administración, iniciamos otra nueva administración, iniciamos nuevos sueños, iniciamos un nuevo México, y entonces este espacio estamos buscando que ustedes participen, que ustedes se sientan parte de él, que sepan que en este espacio hay riqueza, pero la riqueza que ustedes sean capaces de generar, ¿verdad? Los ingenieros civiles tenemos que tener el talento, tenemos que tener las ganas de querer hacer negocios propios. Entonces este espacio es para ustedes jóvenes que busquen eso, ¿no? Y no me queda más que agradecerles y compartirles a los compañeros de Perú que estamos, como se los dije ayer en
en su transmisión en vivo, y lo vuelvo a reafirmar y lo vamos a comentar en la transmisión que hagamos en la tarde en vivo también por 15 minutos, hoy 2 de junio, sobre el asunto de que este es un espacio interactivo. Nosotros estamos buscando que participen los compañeros. Vamos a traer aquí a colación precisamente al ingeniero Javier Jiménez Espriu. Vamos a traer a la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a buscar a la gente del Tren Maya, de este señor que es yerno del Carlos Slim, que es, se me olvida su nombre, es el secretario de Turismo, es Miguel Ángel Torruco, una finísima persona que lo encontré en el Plan Nacional de Desarrollo en Palacio Nacional, y pues me escuchó él, me escuchó el señor Manuel Bartlett. Y aquí el asunto no es el que nos conozcan o les digamos, ¿no? El asunto es que utilicen las herramientas que la Constitución ha hecho para nuestro país, y lo más importante, ¿no? Que si no lo quieren hacer, pues tendremos que hacer uso de esta misma, ¿verdad? De estos mismos elementos, los elementos que nos proporciona nuestro país. No me queda más que a darles las gracias, convocarlos al próximo video, que será el próximo martes, los videos de las charlas ya concretas sobre la aplicación de la ingeniería legal, las vamos a brindar los martes. Recordemos